Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque esta es la historia de Clarisa, una muchacha que, a pesar de la miseria y el desprecio, llevaba una chispa de dignidad que ni todo el oro del mundo podía apagar, y un corazón tan puro que haría temblar a la mismísima maldad encarnada. Era la hora más fría de la madrugada, las 5 en punto de la mañana, cuando el mundo aún dormía bajo un manto de terciopelo oscuro, y solo los gallos más madrugadores osaban romper el silencio con sus cacareos lejanos. Pero para Clarisa, mis amores, ese era el inicio de su día, un despertar brusco en la pequeña habitación del sótano, un cuchitril húmedo que olía a salitre y a encierro, donde el techo bajo parecía aplastarle los sueños y la única rendija, un minúsculo desgarro en la pared, dejaba filtrar un vaho pegajoso del mar que se colaba hasta sus huesos. El frío, ay, ese frío calaba hasta el alma. No era el frío seco de la montaña de su tierra natal, sino una humedad perenne que se pegaba a la ropa, que enfriaba las sábanas delgadas y se metía bajo la piel agrietada de sus manos, recordándole a cada instante que no estaba en casa, que este era un lugar ajeno, helado y distante. La oscuridad era total, una manta pesada que envolvía la habitación, solo rota por el resplandor fosforescente del reloj en la mesita de noche improvisada, un viejo cajón de madera que crujía bajo el peso del tiempo y la soledad. Entonces, el chirrido, agudo y repetitivo, de su alarma barata, un sonido metálico y estridente que le taladraba el tímpano y la arrancaba de cuajo de cualquier sueño frágil que hubiera logrado hilvanar en la corta noche, era un recordatorio diario de su realidad ineludible. Sus ojos se abrieron con lentitud, pesados, adaptándose a la penumbra, sintiendo el hormigueo en sus extremidades por la postura incómoda en el colchón viejo y hundido, la columna vertebral quejándose en un murmullo sordo que solo ella escuchaba. Extendió la mano con un gesto casi automático hacia su cuello, buscando el familiar peso, la suavidad gastada del cobre frío y liso que se había convertido en su ancla, en su único refugio en medio de la tormenta de su vida. Era la medallita de la Virgen de Guadalupe, un pequeño escudo de fe que su abuela le había colgado al cuello con manos temblorosas y una mirada llena de una sabiduría ancestral. El día que partió de su pueblo para buscar el sustento, para hacer los brazos que su familia ya no tenía. Mientras la tengas puesta, mi niña, nunca estarás sola, le había dicho la viejecita con la voz quebrada por la despedida, y esas palabras se habían grabado a fuego en el corazón de Clarisa, un mantra silencioso que repetía cada mañana al sentir el metal contra su piel, un ritual sagrado que la conectaba a sus raíces, a un amor incondicional que ahora existía solo en los recuerdos. La volteaba entre sus dedos, sintiendo las imperfecciones del metal, el relieve desgastado de la imagen sagrada, cerrando los ojos por un instante para invocar una fuerza que sabía solo vendría de lo alto o de las profundidades de su propia desesperación silenciosa. Y en ese instante, en ese roce íntimo con la medalla, su mente viajó, zumbando y vibrando como un colibrí atrapado, lejos de las paredes frías de mármol y los techos de escayola, directo a los colores vibrantes, y los olores a tierra mojada de su Michoacán querido. Ah, Michoacán, mis amores, un pueblo purépecha de ensueño, encajado entre la majestuosidad de lagos que reflejaban cielos infinitos y volcanes que dormitaban con la promesa de fuego y vida, una tierra que respiraba historia y tradición a cada suspiro del viento. Allí, los árboles de aguacate, majestuosos y centenarios, extendían sus ramas como brazos protectores, ofreciendo una sombra generosa que invitaba al descanso, a la siesta bajo el sol benigno. Pero, ay, esa misma sombra tan fresca y reconfortante no alcanzaba para cubrir la falta de justicia, el hueco amargo que dejaba la pobreza en cada rincón de los hogares humildes. Ella recordaba vívidamente el aroma penetrante del jacarandá en flor, mezclado con el dulzor del incienso que quemaban en las iglesias, y el constante murmullo del viento danzando a través de los cañaverales, una sinfonía natural que arrullaba su infancia. Sus ojos se llenaban de la imagen de su madre, de piel morena y manos fuertes, que con una destreza aprendida de generaciones, preparaba los uchepos de elote tierno, esos tamales dulces y esponjosos que eran como pequeños tesoros envueltos en hojas de maíz, tan tiernos que se deshacían en la boca dejando un sabor a campo y a azúcar, a leche y a anís, que Clarisa aún podía saborear en la punta de su lengua. Un recuerdo tan vívido que casi sentía el vapor cálido en su rostro. Su madre, con el rebozo cruzado al pecho,
Trabajaba sin descanso bajo el sol inclemente de la plaza, con una sonrisa cansada pero obstinada, ofreciendo esos uchepos a los transeúntes, las monedas tintineando escasas en el fondo de una lata abollada, cada centavo ganado con el sudor de su frente, con la esperanza de juntar lo suficiente para que Clarisa y sus hermanos tuvieran un plato de frijoles en la mesa, para que la luz de una vela no se apagara en la noche. Clarisa, siendo apenas una niña, corría entre los puestos del mercado, el olor a chile, a carne asada y a hierbas frescas invadiéndola, sintiendo la tierra bajo sus pies descalzos, una conexión ancestral que la hacía sentir parte de algo mucho más grande que ella, parte de una comunidad que se levantaba cada día a pesar de todo. Pero la inocencia, mis amores, a veces es tan frágil como el cristal soplado, y se rompió en 1000 pedazos con el inesperado e implacable golpe de la desgracia. Un día, el silencio se apoderó de todo, un silencio gélido que se coló hasta el más recóndito rincón de su hogar, el día en que la risa de su padre se apagó para siempre. Su padre, un hombre de campo, fuerte como el roble, pero con una risa que sonaba a cascabeles, había partido para no regresar, víctima de una enfermedad fulminante que lo arrastró en cuestión de días, sin dar tiempo a despedidas, dejando un vacío que dolía como una herida abierta. La imagen de la tierra recién removida sobre su tumba, fría y húmeda, se le grabó a Clarisa en el alma, una lápida invisible que pesaba sobre su corazón, y fue en ese momento exacto, mis amores, cuando la niña de 14 años que soñaba con ser maestra, con llenar pizarrones de números y letras, con el olor a libros nuevos y la voz resonante de su profesora de primaria que le había encendido la chispa del conocimiento, tuvo que dejarlo todo. Guardó sus cuadernos con sus dibujos y sus apuntes, sus libros de texto cuidadosamente forrados, y los escondió bajo el colchón, símbolos de un futuro que se le había sido arrebatado, el sueño postergado, no postergado, sino triturado bajo el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros aún delgados. Era la mayor y no había opción, tenía que trabajar, tenía que ser fuerte por su madre y sus hermanos, dejar la escuela para siempre, cambiar la tiza por el cepillo, los libros por los baldes, el conocimiento por el sudor. El regreso al presente fue un choque brusco, como estrellarse contra la dura realidad. Clarisa se levantó del colchón, sintiendo el crujido de sus huesos, el dolor sordo en la espalda baja, que ya era un compañero constante de viaje. Se enfundó su uniforme de mezclilla gastado, la tela áspera contra su piel, y se ató el cabello en una coleta tirante, como si al apretarlo pudiera contener los recuerdos que amenazaban con desbordarse. Con la medalla de la Virgen de Guadalupe aún caliente por el roce de su piel, subió la escalera de servicio, una estrecha espiral metálica que rechinaba bajo sus pasos, un camino que la sacaba de la penumbra del sótano y la llevaba hacia la luz, sí, pero hacia una luz que no era suya. El contraste era brutal, mis amores, desgarrador. De la oscuridad húmeda y fría de su habitación, emergía a la explosión de luz y opulencia de la casa principal, una villa mediterránea en Marbella que resplandecía con una riqueza casi ofensiva. El aire, antes cargado de salitre y encierro, ahora se llenaba con una mezcla peculiar, el dulzor embriagador del perfume búlgari al jazmín que usaba la Ximena, esa gata, esa víbora, una fragancia tan intensa que te mareaba, y el penetrante olor del cloro industrial, que era el signo de su presencia, de su trabajo silencioso y agotador. Sus pulmones se llenaban con ese cóctel de esencias, una extraña mezcla de lo más exquisito y lo más crudo, el lujo y la labor, el aroma de la indolencia y el de la servidumbre. Los pisos de mármol travertino romano, pulcros y resplandecientes, con incrustaciones de mosaicos bizantinos que formaban patrones intrincados y deslumbrantes, se extendían ante ella como un océano de luz, y sus ojos se perdían en el horizonte de la terraza. La terraza, ¡ay, la terraza! Era un espectáculo de ensueño, un jardín colgante de lavanda que vibraba con un púrpura intenso bajo el sol naciente, y una pérgola de glicinas que caía en cascadas de flores malvas. Un manto perfumado que se mecía suavemente con la brisa marina. La piscina desbordante, de un azul tan profundo que parecía fundirse con el Mediterráneo, creaba una ilusión óptica perfecta, como si el agua y el cielo se unieran en un abrazo infinito. Pero Clarisa no estaba allí para admirar la belleza, mis amores, no estaba allí para deleitarse con la vista que valía millones, con la brisa salada que le acariciaba el rostro.
Su deber la llamaba, la urgencia de su labor que no podía esperar. Se dirigió al cuarto de limpieza, donde sus fieles guantes amarillos de goma, ya algo desgastados pero aún resistentes, la esperaban, esa segunda piel que protegía sus manos del áspero contacto con los químicos, un símbolo de su dignidad, de su decisión de enfrentar la suciedad de este mundo sin dejarse contaminar del todo. Se los calzó con un movimiento decidido, la goma elástica estirándose con un sonido sordo, y luego, con la cubeta y el cepillo en mano, se arrodilló. Ay, mis amores, al verla así, el corazón se me encoge de pena y de rabia. El impacto de sus rodillas sobre el mármol travertino romano fue un golpe seco, un dolor punzante que se sumó a los callos ya formados, a la constante quemazón que era su legado de años de limpieza. El frío del mármol, tan pulcro y brillante, se coló por la delgada tela de sus pantalones, subiendo por sus huesos, un frío que era familiar, el mismo frío que había sentido la mañana en que sepultaron a su padre, el mismo vacío que le había dejado la vida al arrebatarle sus sueños. El olor del cloro industrial, fuerte, químico, acridísimo, ascendió de la cubeta con el agua recién preparada, quemándole las fosas nasales, provocándole un escozor en la garganta y una humedad punzante en los ojos, un aroma que se aferraba a su ropa, a su cabello, a su piel, una marca indeleble de su ocupación. Comenzó a fregar, el movimiento circular del cepillo contra la superficie lisa, el sonido húmedo y rítmico que era su única compañía en la inmensidad silente de la mansión. Sus manos, protegidas por los guantes, se movían con una eficiencia cansada, pero el esfuerzo era titánico, cada músculo de su espalda y sus brazos tensándose con cada pasada. El mármol, bajo el agua y el jabón, reflejaba el cielo azul y las copas de los árboles, transformándose en un espejo distorsionado donde su propia imagen, la de una mujer arrodillada, borrosa y doliente, se miraba a sí misma. Y en ese reflejo fugaz, mis amores, a veces Clarisa veía no solo su rostro cansado, sus ojos sombríos, sino también la silueta gris de la lápida de su padre, la misma frialdad, la misma sensación de peso inamovible que la ataba a la tierra, que la mantenía anclada a su presente. ¿Cómo era posible, se preguntaba en el silencio de su mente, que un material tan hermoso, tan costoso, tan lleno de historia, pudiera ser tan despiadadamente frío al tacto, tan indiferente al dolor de quienes lo pulían? Su mente era un torbellino de pensamientos, un monólogo interno que se negaba a callar, a pesar del cansancio físico que la embargaba. Soy una estudiante truncada, se repetía, las palabras amargas, pegajosas como miel rancia, mientras el cepillo seguía su ritmo constante. Recordaba la ilusión en la cara de su maestra cuando le explicaba algo, la forma en que le transmitía el amor por el conocimiento, y ese fuego se había encendido en ella con una fuerza que ni la más grande de las adversidades había podido apagar. Soñaba con pizarrones llenos de garabatos infantiles, con la risa de niños pequeños que absorbían cada palabra como esponjas sedientas, con el olor a libros nuevos y a tiza, con la satisfacción de ver el brillo de comprensión en los ojos de un alumno. Las palabras de su profesora, Clarisa, «Tú tienes un don, una luz para guiar a otros», resonaban en su cabeza, un eco distante de un futuro robado. Pero ahora, en lugar de tiza, tenía el cepillo, en lugar de libros, baldes con agua sucia, en lugar de la risa de los niños, el silencio opulento de una casa que no era suya. ¿De qué sirve tener un don cuando no hay oportunidad? Se preguntaba, la amargura filtrándose en cada poro de su ser, una punzada en el pecho que se sumaba al dolor físico de sus rodillas y la espalda. Sus manos, aunque cubiertas por los guantes amarillos, sentían el ardor del cloro que, de alguna manera, se filtraba, un picor constante que le recordaba la aspereza de su realidad. Cada frotada, cada movimiento, era un anhelo callado, una lágrima invisible que se mezclaba con el agua jabonosa y desaparecía en el brillo efímero del mármol. La dignidad, pensaba, no se compra con los 3,000 pesos al mes que apenas le alcanzaban para enviar a su familia en Michoacán. No, la dignidad era esa chispa que aún se negaba a morir dentro de ella, ese sueño de ser maestra que seguía ardiendo, pequeño pero indomable, bajo el peso de la desesperación. Y mientras el sol ya comenzaba a elevarse en el horizonte, tiñendo el Mediterráneo de naranjas y rosas vibrantes, Clarisa seguía arrodillada, una figura solitaria en la inmensidad del lujo. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre,
y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque Clarisa seguía ahí, con los músculos de los hombros tensos y doloridos, la espalda baja gritándole una súplica de descanso que ella se negaba a escuchar, sus ojos fijos en el reflejo distorsionado de su rostro en el brillante mármol. Travertino romano, un reflejo que no le devolvía el cansancio. Solo el brillo de la pulcritud que con tanto esfuerzo lograba arrancar del suelo, cuando de pronto, justo en el instante en que el sol empezaba a fundir el horizonte azul del Mediterráneo con los cristales de la vasta villa, y el aire, antes impregnado únicamente del salitre fresco del mar y el dulzón aroma de la lavanda del jardín, fue bruscamente atravesado por un sonido seco y autoritario, un clac distante que resonó en los altos techos abovedados y en los arcos moriscos como un eco funesto. A las 7:30 en punto, como un reloj suizo de precisión implacable, el ruido comenzó a bajar la escalera principal. Un tamborileo creciente que hacía vibrar el aire, un clac-clac-slec rítmico, contundente, que no era el murmullo de la vida cotidiana de una casa. No, mis amores, era el golpe seco, el redoble de guerra de unas botas. Gucci de cuero italiano color ébano, par de esos lujos desmedidos que valían lo que Clarissa no juntaría ni en 10 años de sudor y privaciones, 30.000 pesos, casi el salario de un año entero quemado en un par de tacones que hacían temblar la tierra, que anunciaban la llegada de su dueña con la arrogancia de quien se sabe intocable. Inquebrantable, como si la mismísima dueña del mundo estuviera marchando hacia su patíbulo personal. El piso de mármol pulido, frío como la tumba de su padre, parecía amplificar cada impacto, cada thump resonando directamente en el pecho de Clarissa, haciendo que su corazón se contrajera con una punzada familiar de aprehensión, un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del suelo, y sí con el frío y calculador temperamento que se acercaba. Clarissa no necesitó levantar la vista para saber quién era. La reconocerá hasta en el último de sus infiernos, pues el aire de pronto se volvió pesado, denso, cargado con el perfume vulgar y al jazmín que Ximena usaba sin mesura, un aroma dulce y asfixiante que se mezclaba con el picor metálico del cloro que quemaba las fosas nasales de Clarissa, creando una combinación nauseabunda que le revolvía el estómago de pura ansiedad. Y entonces, la sombra, esa silueta alta y esbelta, se detuvo, no a un lado, no a una distancia prudencial, sino directamente encima de ella, abarcándola por completo, cortando el tenue rayo de sol matutino que apenas había logrado encontrarla, envolviéndola en una oscuridad repentina, como si una nube negra hubiera aparecido de la nada para cubrirla, helándole la piel donde antes sentía el calor del sol. Y Clarissa sintió el peso invisible de esa mirada, una mirada que ella sabía llena de desprecio, aunque sus ojos seguían fijos en el mosaico bizantino que pulía con esmero. Un pequeño guerrero de luz que intentaba emerger del olvido bajo sus manos. El sonido de los tacones se detuvo, dejando un silencio repentino, un vacío opresivo que era peor que el estruendo, porque en esa quietud la voz de Ximena, afilada como una cuchilla de obsidiana, cortó el aire con una frialdad glacial. Las palabras cayeron como ácido hirviendo sobre la espalda de Clarissa, cada sílaba un latigazo que resonó en él. Eco de la inmensa sala. Gata muerta de hambre, todavía no terminas. ¿Qué haces ahí postrada como una limosnera? Eres una inútil, una piojosa, siempre arrastrándote. ¿No te cansas de tu miseria, desgraciada? ¿O es que disfrutas el olor a lejía, marginal, Responde, basura, todavía no limpias ni la mitad. Las manos de Clarissa, enfundadas en los guantes amarillos de goma que eran su única armadura contra el mundo cruel y el cloro cáustico, comenzaron a temblar imperceptiblemente, un vaivén apenas visible que, sin embargo, lo sintió como un terremoto en sus huesos, y sus dedos, aún dentro de la protección plástica, se aferraron con una fuerza. Desesperada a la pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe que llevaba al cuello, sintiendo el frío reconfortante del cobre contra su piel, un ancla diminuta en la tormenta, mientras el nudo en su garganta se apretaba con una ferocidad inaudita, robándole el aire, la capacidad de defenderse, dejando solo un siseo áspero y tembloroso en su interior, que amenazaba con escapar. La sangre le ardió en las venas, un calor doloroso que contrastaba con el sudor frío que empezaba a perlar su frente, bajando por sus sienes. El sabor amargo de la bilis subió por su esófago, un regusto metálico a humillación que le llenaba la boca. Ximena, con su piel de alabastro inmaculada, sus botas Gucci de cuero italiano que valían una fortuna,
Se reía con una risa que sonaba como vidrio roto, un sonido cruel y hueco que se esparcía por el mármol, rebotando en los arcos, y continuó con esa voz de cascabel venenoso. «Mira nada más tus manotas, Clarisa, parecen de chango, llenas de callos. ¿Acaso crees que así vas a ser alguien? Eres idéntica a esos animales de la calle que escarban en la basura, una igualada, una corriente que quiere mezclarse con la gente bien. Cuando tu hedor a pueblo y a cloro se te pega hasta en el alma, ¿no te da vergüenza ser tan poca cosa, tan insignificante, una muerta de hambre que no sirve para nada más que para arrodillarse y restregar pisos?» Como una cucaracha. El monólogo interno de Clarisa era un grito ahogado en su propio pecho, un torbellino de rabia y desesperación que amenazaba con estallar, un «ya cállate, bestia sin corazón», que le quemaba la lengua. Pero las palabras, mis amores, se quedaron presas en su garganta. Un muro de contención construido con años de miedo y necesidad. Cada insulto, gata muerta de hambre, piojosa, inútil, basura, corriente, marginal. Era una estaca que se le clavaba en el alma, y ella podía sentir la vibración de su cuerpo. Un temblor que recorría sus rodillas doloridas hasta la punta de sus dedos agrietados, incluso dentro de los guantes. Ella cerró los ojos por un instante, y la imagen de su madre, con el rostro surcado por las arrugas de la pena y el trabajo, vendiendo uchepos de elote tierno en la plaza de Michoacán por unos cuantos centavos, de su hermanita, esperando esos pocos pesos para comprarse unos zapatos nuevos. Esa imagen, mis amores, se le apareció nítida, un ancla que la obligaba a guardar silencio, a tragar saliva, a dejar que el veneno de Ximena la rociara sin defenderse. No, no puedo arriesgarme. Mi familia depende de mí, pensaba Clarisa, una oración silenciosa que la aferraba a la tierra, a la humillación. Esta marginal tiene que soportar, esta piojosa tiene que aguantar, esta muerta de hambre no puede perder su único sustento, no puede permitirse que el coraje le gane a la necesidad. La medalla de la Virgen de Guadalupe, ese pedacito de cobre que su abuela le colgó al cuello en su partida, diciéndole que nunca estaría sola, se sentía fría y pesada contra su piel, un recordatorio de sus raíces, de su pueblo purépecha entre lagos y volcanes, donde los árboles de aguacate daban sombra pero jamás justicia, y en ese momento, bajo la sombra opresora de Ximena y sus botas Gucci de 30.000 pesos, Clarisa sentía la soledad más profunda, una soledad tan vasta como el mar, que se extendía ante ella, pero la medalla era también un símbolo de resistencia, un último reducto de su dignidad. La punzada en sus rodillas, que ya tenían callos de tanto arrodillarse sobre superficies frías y duras, se intensificó, un ardor sordo que le recordaba la dureza de su existencia, la constante fricción de su piel contra el cemento de la vida, mientras Ximena se reía con otra carcajada seca y sin alma, su voz resonando en el mármol como un tambor. De guerra, como la antesala de un castigo, una burla al silencio sumiso de Clarisa, a su impotencia, y la desgraciada, la igualada, la piojosa, la gata muerta de hambre, no hizo más que apretar los dientes con más fuerza, conteniendo cada lágrima, cada gramo de dignidad que le quedaba, mientras el aire se llenaba con el olor del perfume caro de Ximena y el cloro industrial, una mezcla que le causaba náuseas, una metáfora olfativa de su vida, atrapada entre el lujo inalcanzable y la cruel realidad de su trabajo. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque Clarisa, mis pobrecita, ya estaba destrozada por dentro, con cada fibra de su ser gritando en silencio mientras el ardor del cloro le quemaba las fosas nasales y el frío despiadado del mármol travertino romano con sus intrincados mosaicos bizantinos se le metía hasta los huesos, calándole el alma de su pobreza, de su constante fregar en un mundo que no era el suyo, y justo cuando sentía que el vacío se la tragaba entera, que la hacía invisible, que sus lágrimas ya no sabían a sal sino a amargura y a resignación. Ahí va la desgraciada, la Ximena, mis amores, con su crueldad. Siempre a flor de piel, sacando de su bolso de cuero italiano, de esos que valen más que la casita de Clarisa, un teléfono delgado y brillante, una tableta de vidrio frío que contrastaba con las manos agrietadas de la empleada, con el dolor que se le anidaba en cada grieta de sus palmas, y los callos de sus rodillas, que ya estaban tan acostumbrados a la humillación que casi se habían vuelto insensibles, casi, porque el corazón ese nunca se acostumbra al desprecio y a la maldad.
La víbora de Ximena no hacía más que teclear con sus uñas perfectas, brillantes como joyas de pacotilla que solo ocultaban el veneno que llevaba dentro, deslizando un dedo por la pantalla con una elegancia que Clarisa jamás podría imitar, ni en 1000 vidas de sacrificio, ni con 1000 guantes amarillos de goma puestos, mientras el olor a perfume, vulgar y de jazmín, dulzón y pesado, se mezclaba ahora con un hedor rancio a crueldad, a la podredumbre del alma que Ximena llevaba arrastrando como una cola de ratas. Y Clarisa, mis amores, se encogió un poco más, no porque la viera, porque sus ojos estaban fijos en el reflejo distorsionado de su miseria en el agua de la piscina desbordante que se fundía con el horizonte azul del Mediterráneo, sino porque sentía la presencia, el aura gélida y opresiva de la patrona, una sombra que se cernía sobre ella como una nube de tormenta, prometiendo más dolor, más humillación, mis pobrecita, qué injusticia tan grande. Y no tardó la muy descarada, mis amores, en llevarse el aparato a la oreja con una pose de diva que le encantaba ensayar, como si estuviera en una pasarela de París y no en el jardín de su propio patrón, con esa voz melosa y falsa, cargada de un veneno que Clarisa ya conocía bien. Un veneno que le quemaba las entrañas y le hacía temblar las manos, que, aún dentro de los guantes amarillos, sentían el frío del terror, el sudor helado de la impotencia. Y entonces, mis amores, escuchen bien. La Ximena soltó la primera frase, como un dardo envenenado directo al corazón de Clarisa, a su dignidad, a lo poco que le quedaba de esperanza. Una frase que se le clavó en el pecho con la fuerza de una estocada. «Ay, amiga, si vieras a la gata que tenemos aquí», dijo la Ximena, con una risita ahogada que Clarisa sintió como un escupitajo en la cara, como si le hubieran echado un chorro de ácido hirviendo directamente a los ojos, mis amores, y el corazón de Clarisa se contrajo, se apretó como un puño, como si le estuvieran exprimiendo las últimas gotas de sangre, de vida, y las palabras siguientes fueron cayendo, una por una, como piedras afiladas que se incrustaban en su piel, destrozando su alma con cada sílaba, mientras Ximena continuaba su monólogo cruel. «¿Sabes? Esta gata muerta de hambre no termina ni de limpiar el piso. La muy inútil, yo no sé de dónde la sacó Fernando. Ha de ser de algún tugurio, con esa cara de piojosa que tiene y esas manos todas agrietadas. ¡Qué asco! Hasta parece que nunca ha visto un jabón en su vida. Pero ay, con esta obsesión de mi Fernando por la gente humilde, pobrecito, no entiende que esa gente solo sirve para robar. Y mira que me da una rabia verla así, arrastrándose por el mármol como una cucaracha. Y con esos guantes amarillos que usa, parecen alas de pollo, te lo juro. Qué vergüenza que mis amigas me vean con semejante esperpento en la casa. Parece que la sacaron de la basura, te lo juro. Es una corriente, una marginal. Da una pena ajena que me quiero morir. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que aguantar, la verdad. Por el dinero, ja, ja, ja». Y la risa de Ximena, esa risa hueca y cruel, se expandió por el jardín, rebotando en los arcos moriscos, en las hojas de lavanda, distorsionando la paz de la mañana como un grito de guerra, como el tamborileo de esos tacones Gucci de 30.000 pesos que Clarisa tanto odiaba, que le recordaban su insignificancia, su constante batalla por sobrevivir, y Clarisa, mis pobrecita, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, que el pecho se le oprimía tanto que le dolía respirar, que cada insulto se le incrustaba en el alma, una puñalada tras otra, mis amores, y el sabor a cloro que tenía en la boca ahora se mezclaba con el amargo sabor de las lágrimas que no podía permitirse. Llorar, no ahí, no delante de esa mujer, porque eso sería darle la victoria completa. Y su madre le había enseñado a no doblar la espalda, a mantener la cabeza en alto, aun cuando el mundo entero se empeñara en arrodillarla. El dolor emocional era tan agudo, mis amores, tan punzante, que Clarisa sintió un ardor intenso en el estómago, como si le hubieran metido carbones encendidos dentro del vientre, y sus ojos, que ya picaban por el vapor del cloro, ahora ardían con una furia contenida, con una pena tan profunda que le hacían ver todo borroso, distorsionado, como si el mármol, las glicinas, la piscina, todo se derritiera a su alrededor, mientras sus manos, esas manos que eran su herramienta, su vida, sus manos agrietadas y con las uñas rotas por el esfuerzo, temblaban sin control dentro de los guantes amarillos de goma, esos guantes que eran su escudo, su uniforme de batalla en esta guerra diaria contra la
pobreza y el desprecio, y Clarisa, mis amores, en ese instante de humillación tan profunda, se encontró a sí misma hundiéndose en sus recuerdos, en un viaje a su Michoacán natal, a ese pueblo purépecha entre lagos y volcanes, donde los árboles de aguacate daban sombra pero jamás justicia, donde el aire olía a tierra mojada, después de la lluvia y a maíz cocido, a leña quemada por las mañanas, un olor que ahora, bajo el perfume empalagoso de Jimena y el químico del cloro, se sentía como un abrazo lejano, como una caricia perdida de su madre. Clarisa se vio a sí misma, una niña de no más de 10 años, sentada en la cocina de adobe, con las paredes de color tierra y el techo de teja, el suelo de tierra apisonada que siempre olía a humedad, viendo a su madre preparar los uchepos de elote tierno, las manos de su mamá, tan parecidas a las suyas ahora, pero sin las grietas del cloro, con el olor de la masa fresca, de la hoja de maíz, esas manos amorosas que amasaban el maíz con una paciencia infinita, y la escuchó, como si estuviera ahí mismo, sentada a su lado, con su voz suave pero firme, llena de la sabiduría ancestral de su gente, de la fortaleza de la mujer de campo. Mi amor, mi Clarisa, nunca dejes que nadie te quite la dignidad, ¿me oyes? Este trabajo, el que sea, si lo haces con tus manos limpias y con el corazón en lo que haces, es el más honorable de todos, porque te da sustento, porque te hace fuerte, porque te permite mantener la cabeza en alto, le decía su madre, mientras el vapor de los tamales se elevaba, tibio y dulce, envolviendo a la pequeña Clarisa en un abrazo de amor y seguridad, y el sabor de esos uchepos, tiernos y dulces con un toque de chile y queso, inundaba su boca, un sabor que ahora, en medio de la opulencia indiferente de Marbella, se le antojaba el más delicioso del mundo, el más nutritivo, el que alimentaba el alma, no el estómago, y Clarisa sentía de nuevo las caricias de su madre en el cabello, la tela áspera de su rebozo en la mejilla, el calorcito de su mano al tomar la suya, y las lágrimas, esas lágrimas que Ximena le provocaba, se sentían diferentes en su recuerdo. No eran de humillación, sino de nostalgia, de un dolor por lo perdido, por el camino de maestra que su corazón anhelaba y que tuvo que abandonar a los 14 años para volverse el brazo fuerte de su familia, la proveedora, la que traía los centavos para la comida, la que lavaba y planchaba para que sus hermanos no tuvieran que pasar hambre, y la medalla de la Virgen de Guadalupe que su abuela le había colgado al cuello, esa medallita de cobre tibia y desgastada, se sentía más pesada ahora, como si llevara el peso de todos sus sueños rotos, de todas sus esperanzas truncadas, pero también, mis amores, como si fuera el ancla que la mantenía aferrada a su identidad, a su gente, a la promesa de que nunca estaría sola, a pesar de que el mundo se empeñara en hacerla sentir una basura. En ese abismo de dolor y recuerdo, cuando el corazón de Clarisa se sentía como un terrón de tierra endurecido por la sequía, casi sin vida, con los ojos nublados por las lágrimas que se negaba a derramar, de repente, mis amores, sintió una tibieza inesperada, una suavidad que se pegó a su espalda, a su costado, rompiendo el hechizo de la miseria, y el olor a perfume Bulgari y cloro se disipó por un instante, reemplazado por una fragancia dulce y pura, a champú de bebé y a bizcochos de vainilla recién horneados, un aroma que le trajo un rayo de sol directo al alma, y Clarisa, mis amores, se quedó inmóvil, sin atreverse a respirar, sin atreverse a voltear, porque no podía creer lo que estaba sintiendo, y entonces una vocecita, un hilo de sonido tan frágil como el cristal, pero que resonó en su pecho como una campana de iglesia. Le susurró al oído, Cami. Y Clarisa supo, Clarisa sintió, Clarisa sabía que era su pequeña, su angelito, la hija de don Fernando, la única persona en esa villa inmensa que la veía a ella, a Clarisa, no a la piojosa, no a la gata muerta de hambre, sino a la mujer que le contaba cuentos de hadas y le curaba las rodillas raspadas, a la que le dedicaba sonrisas genuinas, a la que le enseñaba los nombres de las flores en el jardín de lavanda. Y Camila, con sus bracitos pequeños y fuertes, la abrazó con una fuerza que desarmó por completo a Clarisa, derritiendo el hielo que se le había acumulado en el corazón. Y por un microsegundo, mis amores, un segundo que valió por toda una vida de sufrimiento, Clarisa sintió el calor de ese pequeño cuerpo contra el suyo, la suavidad del cabello de Camila rozando su mejilla, la respiración suave y rítmica de la niña, el latido de su pequeño corazón contra su espalda. Un latido que le devolvió la vida, la hizo sentir presente, real, digna de amor, y una lágrima, una sola lágrima traicionera,
tibia, se deslizó por su mejilla, no de pena, sino de una gratitud tan inmensa, tan abrumadora, que casi la ahoga. Porque en los ojos inocentes de esa criatura, en su abrazo puro, Clarisa encontraba el espejo de su propia humanidad, de su bondad, de todo lo que la Ximena intentaba destruir con cada palabra, con cada mirada de desprecio, y la medallita de la Virgen de Guadalupe se sintió de repente más ligera, como si el abrazo de Camila le hubiera quitado un poco de su peso, de su carga. Mis pobrecita, qué crueldad es que los momentos de felicidad sean tan fugaces, tan breves. Pero la felicidad, mis amores, en ese tipo de casas, en ese tipo de vidas, es un lujo que no se puede permitir, y menos con Ximena rondando, esa arpía que tenía ojos en la espalda para la miseria ajena, que sentía la felicidad como un insulto personal, y antes de que Clarisa pudiera siquiera voltear por completo, antes de que pudiera devolver el abrazo a la pequeña Camila, el silencio de la villa fue destrozado por un grito. Mis amores, un chillido agudo y lleno de rabia que hizo vibrar el aire, que se le clavó a Clarisa en los tímpanos como un puñal incandescente, y Ximena se abalanzó sobre ellas con la furia de una leona herida, con su melena pelirroja agitándose como llamaradas, sus ojos de escorpión inyectados en sangre, brillando con una maldad pura, absoluta, y sus botas Gucci, esas botas que Clarisa ya odiaba con el alma, resonaron en el mármol como el redoble de tambores de una ejecución, acercándose a toda velocidad, y la Ximena soltó un alarido histérico que le quemó la piel a Clarisa. No toques a esa piojosa, Camila. Quita tus manos de esa basura, eres una niña bien, una señorita, no andes tocando a la chusma, a la marginal, a la corriente. Suéltala, te digo. Y antes de que Clarisa pudiera reaccionar, antes de que su cuerpo se moviera, la mano de Ximena, fría y dura como el mármol, se abatió sobre el bracito de Camila, arrancándola de su abrazo con una violencia tan repentina, tan brutal, que Clarisa sintió un tirón en el pecho, un dolor agudo como si le hubieran desgarrado una parte de sí misma, como si le hubieran arrancado el corazón del cuerpo. Y Camila, la pobre Camila, que había estado tan contenta, tan iluminada, ahora se quedó suspendida en el aire por un instante. Sus ojitos azules llenos de sorpresa y luego, en un instante, llenos de terror, de dolor, y un aullido se le escapó de la garganta, un grito desgarrador de niña, asustada de niña herida, que resonó en el jardín como la cosa más triste del mundo, mis amores, un sonido que le taladró el alma a Clarisa, y el pequeño cuerpo de Camila se sacudió entre las manos de Ximena, golpeando el aire, sus piernas pataleando sin control, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos como dos cascadas puras, saladas, que corrían por sus mejillas sonrosadas, y su llanto se hizo más fuerte, más descontrolado, un lamento que Clarisa quería callar, que quería abrazar, que quería proteger con su propia vida, pero no podía, mis amores, no podía hacer nada, su cuerpo estaba paralizado por el terror, por la rabia, por la profunda impotencia que la atenazaba, sus manos, todavía dentro de esos guantes amarillos de goma, ahora apretadas en puños inútiles, incapaces de defender a la pequeña, incapaces de proteger la inocencia, mientras el corazón se le reventaba en el pecho, mis pobrecita, sintiendo la humillación, la rabia, la culpa de no poder hacer nada, de ver a su angelito llorar por culpa de la maldad de esa mujer, de esa desgraciada que no merecía ni el aire que respiraba, que no merecía llamarse persona, y el eco del llanto de Camila se mezclaba con la risa lejana de Ximena al teléfono. Una risa que ahora sonaba aún más cruel, aún más hueca, como el sonido de una lápida cayendo sobre la tumba de la esperanza, de la paz de Clarisa. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque justo en ese instante, cuando el eco del llanto de Camila apenas comenzaba a disiparse en el aire denso y perfumado de la villa, y la risa cruel de Ximena al teléfono resonaba todavía como la burla de un demonio, Clarisa, con el alma hecha jirones y el cuerpo todavía tembloroso por la impotencia, por el dolor que no podía gritar, por la rabia que le quemaba por dentro al ver a su pequeña llorar, se movió con la lentitud de quien arrastra una pena antigua, dirigiéndose hacia la cocina, su mente nublada por la urgencia de terminar las tareas, de preparar el desayuno del patrón, de intentar borrar, con el olor a café recién hecho, el amargo sabor de la injusticia que se le pegaba a la lengua. Ella, pobre, con el corazón apretado como un puño, no podía ni sospechar que mientras sus pies descalzos rozaban el frío pulido del mármol en su camino hacia el refugio de los fogones,
Una sombra malévola, con los ojos brillando de perversa determinación, ya tejía la madeja de una trampa que la hundiría en el abismo, una red invisible de mentiras, que se cerraría sobre ella con la fuerza de 1000 garras de acero. Ximena, mis amores, esa desgraciada con piel de alabastro y alma de cloaca, había escuchado con una sonrisa dibujada en sus labios perfectos el último jadeo de llanto de la pequeña Camila. El sonido le produjo una especie de escalofrío delicioso, una punzada de triunfo que le recorrió la espina dorsal mientras sostenía el teléfono contra su oreja, fingiendo escuchar la cháchara de sus amigas inútiles, cuando en realidad su mente, una máquina bien engrasada de malicia, ya estaba trazando el siguiente movimiento. La jugada maestra que aniquilaría de una vez por todas a la mosca muerta de Clarisa, a esa piojosa que, para su infinita indignación, parecía haberse ganado un respeto, una simpatía, que ella, Ximena, con todos sus Gucci y sus Bulgari, jamás había podido comprar. Con un movimiento apenas perceptible de su muñeca fina, culminó la llamada, su voz de almíbar despidiéndose con una promesa vacía de reencuentro, y luego, con la gracia calculada de una depredadora acechando a su presa, deslizó su figura esbelta, envuelta en ese vestido de seda que brillaba como la promesa de una noche eterna, hacia el pasillo de servicio, ese lugar oculto, casi invisible para los ojos de los invitados y de cualquier persona que no fuera de la servidumbre, un rincón sombrío donde el lujo de la casa no se atrevía a penetrar, donde el olor a lavanda y jazmín era suplantado por el aroma áspero y persistente a lejía barata y jabón de trastes que se pegaba a las paredes como un lamento silencioso. Sus botas Gucci de cuero italiano de 30.000 pesos, antes tan autoritarias, ahora caminaban con un sigilo sorprendente, sus tacones golpeando el mármol travertino con un clac amortiguado, casi un susurro, como si la tierra misma temiera delatarlas, de revelar el plan infame que se gestaba entre las sombras. Cada paso era una declaración de guerra, pero una guerra secreta, silente, donde la única víctima sería un corazón noble e inocente. El corazón de Ximena latía con una excitación febril, un pulso acelerado que le recorría las venas como un veneno dulce, una anticipación perversa que le llenaba los pulmones de aire frío, mientras sus ojos, esos orbes verdes como esmeraldas que pronto serían las protagonistas de su traición, escudriñaban la oscuridad relativa del pasillo, buscando la puerta de la habitación de Clarisa, ese cuartucho en el sótano donde la humedad del mar se filtraba por una rendija, donde el frío se colaba por las noches y el suelo de cemento sin pulir era un recordatorio constante de la miseria de quien lo habitaba. Al encontrarla, una puerta de madera vieja y desconchada, casi mimetizada con el muro, su delgada mano enguantada con una frialdad calculada giró el pomo, una acción que le produjo un goce oscuro, como si estuviera abriendo las puertas del infierno para arrastrar al alma más pura a sus profundidades. El chirrido lamentable de los goznes sin aceite resonó en el silencio opresivo del cubículo, un sonido tan débil que solo ella, con su oído agudizado por la malicia, pudo percibir, y al entrar, el aire rancio y húmedo la envolvió, cargado con el olor a ropa limpia guardada por demasiado tiempo, a jabón de barra barato, a la esencia tenue y dulce, de una vela de parafina que Clarisa usaba para intentar disimular la perpetua humedad del lugar. La diferencia con el perfume Bulgari al jazmín, que ella misma llevaba, era un abismo, un insulto a sus fosas nasales delicadas. Sus ojos de víbora recorrieron rápidamente el espacio diminuto, la cama austera con su colcha raída, el crucifijo de madera clavado precariamente en la pared, y luego se detuvieron en la única mesita de noche, una caja de madera de fruta volteada, donde reposaba una pequeña mochila de lona, descolorida por el uso, con un cierre oxidado que Ximena manipuló con una brusquedad que la complació, sintiendo la resistencia del metal viejo cediendo bajo la presión de sus dedos ágiles, impacientes por hurgar en la intimidad de esa desgraciada. El contenido de la mochila, mis amores, era un fiel reflejo de la vida de Clarisa. Unas cuantas monedas de poca denominación, tintineando con un sonido lastimero al ser removidas, un monedero de tela con un bordado ya borroso, quizás regalo de su madre, que contenía unos pocos billetes arrugados, el fruto de su trabajo incansable, la sangre de su esfuerzo diario, que Ximena tocó con la punta de los dedos como si fuera basura, sintiendo el papel áspero y las manchas de grasa que impregnaban los centavos. Había también, envuelto en un pañuelo de algodón ya amarillento, un rosario de cuentas de madera, las pequeñas bolitas pulidas por el roce constante.
por las incontables oraciones murmuradas en la soledad de esa habitación, pidiendo auxilio, pidiendo protección, una pieza que a Ximena le pareció ridícula, una muestra más de la pobreza de espíritu, de esa igualada, de esa marginal que creía que unos objetos sin valor podían ofrecer consuelo. Y luego, mis amores, de entre la pobreza de esas pertenencias, surgió una pequeña fotografía, un pedazo de papel ya gastado por las esquinas, donde se veía una imagen borrosa de una mujer con el rostro curtido por el sol y los años, una sonrisa dulce y unos ojos cansados que miraban con un amor inmenso a la niña que sostenía en sus brazos, una pequeña Clarisa con moños de listón rojo, sonriendo con una inocencia que Ximena no recordaba haber poseído jamás, una estampa de Michoacán, de ese pueblo purépecha entre lagos y volcanes donde los árboles de aguacate daban sombra pero no justicia, donde el sabor de los uchepos de elote tierno que su madre vendía en la plaza para juntar unos centavos era el único lujo que sus labios habían probado. Ximena sostuvo la foto entre sus dedos, sintiendo la rugosidad del papel antiguo, y una mueca de desprecio se dibujó en sus labios escarlata. Mis amores. Una sombra se deslizó por sus ojos mientras pensaba en la vida de esa gata, de esa muerta de hambre que venía de tan lejos, arrastrando consigo el olor a tierra mojada, a maíz, a pobreza ancestral, y cómo, a pesar de todo, se atrevía a levantar la mirada, a mantener un brillo de dignidad en sus ojos, a cultivar el respeto de don Fernando, un hombre que en su juventud también había olido a tierra mojada, a maíz, antes de forjar imperios de acero, y que por eso mismo, el desgraciado, valoraba esa autenticidad que a Ximena le resultaba tan repulsiva, tan vulgar, tan impropia de un entorno de lujo y perfección. Ximena, mis amores, con los nervios a flor de piel, con la adrenalina burbujeándole en la sangre como un vino oscuro, se contempló un instante en el pequeño y deslustrado espejo que colgaba torcido sobre la cama, sus ojos chocando con el brillo ostentoso de los aretes de esmeralda colombiana, con engaste de oro, que adornaban sus lóbulos, esas guayas cuyo valor ascendía a 280,000 pesos. Una cifra que superaba con creces el salario de Clarisa de varios años, el precio de una casa entera en su miserable pueblo, el peso de una vida de sacrificios. Con una sonrisa maquiavélica que no llegó a sus ojos, tan fríos como témpanos de hielo, extendió su mano esbelta y sin titubear se arrancó uno de los aretes de su lóbulo, sintiendo un tirón agudo, un dolor punzante y delicioso que la recorrió como una descarga eléctrica. Un pequeño sacrificio que era el precio de su venganza, el peaje por destruir a su rival, a esa igualada que se atrevía a existir en su mismo espacio, a respirar el mismo aire que ella sin su permiso, a ser tratada con respeto por el hombre que ella, Ximena, creía poseer. El arete, una joya que emanaba un fulgor verde intenso, casi mágico, fue depositado con una frialdad calculada en el bolsillo interior de la diminuta mochila, un bolsillo secreto, apenas visible, que Ximena había descubierto con la facilidad de quien conoce los escondites de la miseria. Luego, con la misma determinación, arrancó el segundo arete, otro tirón, otra punzada de goce que se mezcló con la rabia, con la frustración de saber que, a pesar de todo su poder, de toda su fortuna, de toda su belleza fría, había algo en Clarisa, esa gata corriente, esa marginal piojosa, que le resultaba inalcanzable, algo que don Fernando veía y valoraba, algo que Camila adoraba, algo tan puro y sencillo como la dignidad que ella, Ximena, había perdido mucho tiempo atrás. Quizás nunca la había tenido. Las esmeraldas, ahora sin pareja, rodaron por la palma de su mano, frías y pesadas, como dos ojos de gato que observaban la escena con un silencio cómplice, antes de ser escondidas junto a su gemela, en ese refugio de pobreza que pronto se convertiría en la trampa mortal de Clarisa. Ximena, mis amores, se acomodó el cabello pelirrojo con un gesto estudiado. Sus dedos rozaron la piel suave de su cuello, alisando cualquier pliegue invisible en su vestido de seda. Su respiración era profunda, contenida, una especie de éxtasis frío la envolvió. Sus labios se curvaron en una sonrisa de triunfo que le arrugó ligeramente el contorno. De los ojos, una expresión de satisfacción perversa que no podría haber sido más elocuente, mientras se deslizaba fuera de la habitación de Clarisa, cerrando la puerta con un cuidado exagerado, como si no quisiera perturbar el descanso de la víctima, como si quisiera que la desgracia la encontrara sumida en una falsa paz, en una inocencia ignorante. Cobre gata,
Cree que con su cara de mártir y sus manos agrietadas va a conmover a Fernando, pensó Ximena, y el rencor le subió por la garganta como un vómito amargo. Pero se equivoca, no va a ganar esta batalla. Nadie me va a robar lo que es mío. Nadie va a eclipsarme, ni una miserable piojosa como ella. Una basura que no merece ni limpiar el polvo de mis botas. La imagen de Clarisa arrodillada, el sudor perlado en su frente, el dolor en sus ojos, el contraste entre su uniforme barato y sus propios vestidos de alta costura, todo eso se mezclaba en la mente de Ximena con un sabor a ceniza, a insuficiencia que la corroía por dentro desde hacía años. Siempre fue así. Un flashback la asaltó con la fuerza de un golpe. Desde niña, siempre tuve que luchar para que me vieran, para ser la mejor, la más bella, la más inteligente, la más todo. Recordó a su hermana, la mayor, con esa risa fácil y esa calidez natural que atraía a todo el mundo sin esfuerzo, mientras ella, Ximena, con sus vestidos carísimos y sus talentos forzados, siempre se sentía en segundo plano, siempre compitiendo, siempre con el filo de la envidia clavado en el alma. Y ahora viene esta insignificante con su dignidad barata, con su falsa humildad, a robarme la atención de Fernando, a ganarse a su hija, la niña estúpida, con cuentos de rancho y miradas de compasión. No, nunca más. No voy a permitir que nadie me quite lo que, con tanto esfuerzo, he conseguido, lo que creo que es mío por derecho. Esta vida de lujos, esta posición, este hombre, es mío, y ella, esa gata, lo va a pagar muy caro. El frío del mármol bajo sus tacones ya no era el mismo. Ahora era un frío que le sabía a victoria, a poder. Mientras se alejaba del pasillo de servicio, sus pasos nuevamente resonando con la seguridad de antes, los tambores de guerra de sus botas Gucci anunciando su regreso al mundo de la luz, al esplendor de la villa, con su misión cumplida, con la satisfacción de haber sembrado la semilla de la destrucción. Mientras tanto, ajena a la telaraña de malicia que acababa de tejerse a su alrededor, Clarisa se movía en la cocina. El vapor del café caliente le empañaba los ojos, el aroma dulce y amargo llenándole las fosas nasales, una pequeña distracción para el dolor sordo en sus rodillas, para el ardor persistente en sus manos que el cloro industrial le dejaba como una marca indeleble, a pesar de los guantes amarillos de goma, sus aliados silenciosos. Sus pensamientos, mis amores, vagaban hacia Camila, hacia el pequeño cuerpo tembloroso que se había aferrado a ella, hacia la voz entrecortada de su angelito, y una lágrima solitaria, furtiva, silenciosa, se deslizó por su mejilla quemada por el sol y el aire seco, secándose en el borde de su boca, dejando un sabor a sal y a pena, un sabor que se mezclaba con el café, sin que ella pudiera siquiera presentir que el verdadero amargor de la vida, la más cruel de las amarguras, apenas estaba por llegar. La pobre no sospechaba que cada segundo que pasaba, cada aliento que tomaba, cada gota de sudor que le corría por la frente, la acercaba más y más al abismo, al pozo sin fondo que la maldad de Ximena había excavado meticulosamente para ella. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia. Porque la vida, mis queridos, es un drama cruel e implacable, y ustedes ya saben que yo les cuento las historias como son, sin anestesia, sin florituras, pero con toda la verdad que duele y quema. Estábamos justo en ese momento, con la pobre Clarisa, mis amores, aún con el eco de los guantes amarillos de goma en sus manos, sintiendo la textura áspera del mármol bajo sus rodillas, cada fibra de su ser vibrando con el cansancio y la resignación de una vida de servidumbre, pero con el alma aferrada a la esperanza que le infundía la pequeña Camila. La dulce niña, un rayito de sol en esta mansión de hielo y maldad, se había convertido en el único consuelo de Clarisa, en un recordatorio de que su sacrificio, su lucha diaria contra la pobreza y la humillación, no era del todo en vano. Sentía el aroma tenue del jazmín de Bulgaria que impregnaba las estancias nobles de la casa, mezclado, claro está, con ese olor penetrante y químico del cloro que Clarisa usaba para dejar reluciente cada centímetro de ese palacio de apariencias. Un contraste que siempre la hacía suspirar por la vida que nunca tuvo, por los aromas delicados que nunca pudo permitirse, por los lujos que para otros eran tan cotidianos como el aire que respiraban. Sus pensamientos volaban a Michoacán, a su infancia, a los días en que el sol no quemaba la piel trabajadora, sino que acariciaba los árboles de aguacate, a las risas de sus hermanos, correteando por los caminos polvorientos,
al olor dulce y reconfortante de los uchepos de elote tierno que su madre, doña Elena, preparaba con manos expertas, fendiéndolos en la plaza para reunir el poco dinero que alcanzaba para que sus hijos no tuvieran hambre, para que tuvieran un techo, por humilde que fuera, y para que ella, su madre, pudiera alimentar su alma con la esperanza de que sus hijos tendrían un futuro mejor, menos doloroso que el de ella. Recordaba el tacto áspero de las mantas de lana en las noches frías de su pueblo, el sabor a tierra de las frutas que recogía directamente del árbol, la mirada serena de su abuela, esa mujer sabia y fuerte que, al despedirla el día que partió hacia esta tierra de promesas vacías, le colgó al cuello la medallita de cobre de la Virgen de Guadalupe, un objeto humilde pero cargado de un poder inmenso, susurrándole con la voz quebrada por la emoción y la pena. Hija, mientras la tengas puesta, nunca estarás sola, ella te cuidará. Y Clarisa, mis amores, aferraba esa medalla como si fuera el último vestigio de su hogar, de su familia, de su identidad, un ancla en medio de la tormenta que la zarandeaba sin piedad. De pronto, mis amores, un ruido seco y autoritario rompió la paz tensa que se había apoderado de la terraza. El eco de unos tacones, no unos tacones cualquiera, no. Unos de esos que suenan a sentencia de muerte para los pobres, a desfile triunfal para los privilegiados. Las botas Gucci de cuero italiano de Quimena. 30,000 pesos de pura arrogancia y desprecio, mis amores. Cada paso era un tambor de guerra, un anuncio de desventura. El sonido retumbaba en los arcos moriscos, rebotaba en el mármol travertino, hacía vibrar el aire como si la Madame Butterfly de la opulencia estuviera marchando para reclamar su dominio absoluto. La sombra de Ximena, alargada y amenazante, se proyectó sobre Clarisa, que seguía arrodillada, con las manos todavía pegadas al suelo frío. La sensación del cloro quemándole las fosas nasales era casi un perfume comparado con el hedor de la maldad que emanaba de esa mujer. Clarisa sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del ambiente. Se preparó, encogiendo los hombros, esperando lo peor, porque sabía que su sola presencia, su condición de humilde trabajadora, era una afrenta para esa flor venenosa que se hacía llamar novia del millonario. Ximena no se dignó a acercarse, se detuvo a una distancia prudencial, como si temiera que la miseria de Clarisa fuera contagiosa. Su voz, aguda y con un tono de burla condescendiente que helaba la sangre, se alzó en el aire perfumado de la mañana. Gata muerta de hambre, todavía no terminas. Escupió las palabras como veneno, como si estuviera hablando con un insecto. Eres una inútil, una piojosa. ¿Qué esperabas? Que el trabajo se hiciera solo. Mira este desastre, es el reflejo de tu vida, un completo desastre. Las palabras cayeron sobre Clarisa como latigazos, cada sílaba impregnada de un odio visceral, de una crueldad innecesaria que la golpeaba en lo más profundo de su ser. Clarisa apretó los dientes con tanta fuerza que sintió el crujido de sus mandíbulas. Apretó las manos, los nudillos blancos, hasta que sintió el ardor áspero de la piel de sus palmas rozándose unas con otras, buscando un consuelo inexistente. El impulso de levantarse, de gritar, de defenderse, era tan fuerte que sentía su cuerpo temblar, pero sabía que la prudencia, la necesidad de conservar ese empleo que era el sustento de su familia, la mantenía clavada al suelo, arrodillada, sumisa ante la tiranía de la riqueza. Tragó saliva, sintiendo la garganta seca y apretada como un nudo, una bola de angustia que no podía escupir. El dolor en sus rodillas, ese dolor sordo y punzante que se había vuelto un compañero constante, se intensificó, pero era insignificante comparado con el dolor sordo y profundo que le laceraba el alma cada vez que escuchaba palabras tan hirientes. Ximena, ajena a cualquier atisbo de empatía, se dio la vuelta con un movimiento estudiado, como si sacudiera el polvo de su impecable atuendo, y sacó su teléfono. Sus dedos largos y delgados, pintados con un rojo carmesí impecable, se deslizaron sobre la pantalla táctil con la delicadeza de una serpiente acariciando a su presa. «Ay, mis amores, no van a creer lo que estoy viviendo», comenzó a decir en un tono afectado, pero con una risita cruel que se colaba entre las palabras, asegurándose de que Clarisa la escuchara perfectamente. «Tengo a mi servicio una cosa espantosa, toda sucia, que ni siquiera ha terminado de limpiar la terraza. Dan asco. La verdad, don Fernando la trata con una consideración que no se merece. Es una muerta de hambre, una marginal que se cree que por estar aquí se ha vuelto alguien. Yo, por mi parte, no soporto a esta clase de gente,
Me revuelven el estómago. Son trepadoras, ustedes saben, estas que se pegan a la riqueza como sanguijuelas. Y lo peor es que se hacen las santitas, las mártires, pero son más sucias por dentro que por fuera. Ja. Deberían verla, es penosa, de verdad. Las amigas al otro lado de la línea se reían, unas risas estridentes, huecas, que resonaban en el silencio de la mansión como graznidos de cuervos. Ximena se reía con ellas, una risa desprovista de alegría, una carcajada amarga que se sentía como vidrio roto. Clarisa sentía las palabras de Ximena clavándosele en la piel, no como agujas, sino como fragmentos de hielo que se derretían lentamente, dejando un rastro de agonía. Las risas de las amigas, lejanas pero claras, eran como un eco de su propia humillación, multiplicada por 1000. Sentía la sangre correr más lenta por sus venas. El aire se volvía denso, pesado. Sus manos, dentro de los guantes amarillos de goma, se apretaban con fuerza, buscando un anclaje, una forma de no desmoronarse en ese instante. Cada fibra de su ser gritaba indignación, pero la voz en su garganta se ahogaba en un mar de lágrimas contenidas. Justo en ese momento, mis amores, como si un ángel intentara protegerla del cruel destino que se tejía a su alrededor, la pequeña Camila apareció. Salió de alguna estancia, con sus rizos dorados revueltos y sus ojos grandes y curiosos fijos en Clarisa. Corrió hacia ella con la inocencia de un cervatillo y la abrazó con todas sus fuerzas, enterrando su carita en el delantal de Clarisa, buscando refugio y consuelo en su presencia. Clarisa sintió el calorcito del cuerpecito de la niña, el olor dulce de su cabello, y por un instante un atisbo de paz la invadió. Un fugaz respiro en medio de la tempestad, pero esa paz duró menos que un suspiro. Ximena, ao ver la escena, soltou um grito ahogado, um sonido de fúria contenida que hizo que el aire se cargara de electricidade. Notou que a saia se piorrosa. Gritou com la voz estridente, llena de um desprecio que ressonava em cada rincón de la terraza. Apártate de ella, Camila. Es una delincuente, una ladrona. La pequeña Camila se sobresaltó ante la violencia del grito, sus ojitos se llenaron de lágrimas, y rompió en un llanto desconsolado, un llanto puro y desgarrador que heló la sangre de todos los presentes. Clarisa sintió un pinchazo en el corazón, una agonía inmensa al ver sufrir a la pequeña por su culpa, por estar en medio de tanta maldad. Y entonces, mis amores, llegó la obra maestra de la perversidad, el momento cumbre de la trampa que cambiaría el destino de Clarisa para siempre. Ximena, con una sonrisa que se dibujaba lentamente en sus labios carnosos, una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores, se llevó una mano a los lóbulos de sus orejas. Sintió el tirón de los aretes, un tirón agudo y placentero que la hizo estremecerse, no de dolor, sino de anticipación, de un placer oscuro y retorcido al saber que estaba a punto de destrozar la vida de esa pobre mujer. Era el precio, pensó, el precio que debía pagar para eliminar a su rival, para asegurarse de que don Fernando jamás volviera a mirarla con ese respeto que la ponía enferma de celos. Con movimientos milimétricos, casi imperceptibles, se arrancó los aretes de esmeralda colombiana con incrustaciones de oro, unos tesoros que valían 280.000 pesos, unas joyas que brillaban con una intensidad que envidiaría el sol mismo. Con una destreza digna de una ladrona consumada, los deslizó en el bolsillo interior de su bolso de diseño, sintiendo el peso familiar de las joyas contra la seda, un peso que representaba su victoria. La sonrisa maquiavélica se ensanchó, sus ojos brillaban con una malicia deslumbrante. Clarisa, ajena a lo que estaba sucediendo, se había incorporado un poco, intentando calmar a Camila, pero sus movimientos estaban limitados por el dolor de sus rodillas y la carga emocional del momento. En ese instante, Ximena soltó un grito desgarrador, un alarido que hizo que todos los presentes se paralizaran. «Me han robado mi aretes». El grito resonó en la terraza como un rayo, silenciando las risas crueles de las amigas al otro lado del teléfono, que ahora escuchaban con atención morbosa. El personal doméstico, que hasta ese momento intentaba hacerse invisible, se detuvo en seco, sus rostros se contrajeron por el miedo, la tensión se palpaba en el aire como una tela de araña invisible. Toda la atención se dirigió a Clarisa, quien, con la pequeña Camila todavía aferrada a su delantal, levantó la vista sorprendida y asustada. «¡Tú!», gritó Ximena, señalándola con un dedo tembloroso, su voz cargada de una indignación fingida que erizaba los pelos. «Tú, gata inmunda, tú me los robaste, eres una ladrona».
La acusación pública cayó sobre Clarissa como una avalancha, silenciándola, dejándola sin aire, sin palabras. El rubor de la vergüenza y la humillación tiñó sus mejillas, mientras las lágrimas, que había estado conteniendo con tanto esfuerzo, comenzaban a rodar libremente por su rostro, traicionándola. Sentía su cuerpo entero temblar, un temblor incontrolable que se extendía desde la punta de los dedos de sus manos hasta la planta de los pies. Aferró la medallita de la Virgen de Guadalupe, sintiendo el frío del cobre contra su piel caliente, un pobre consuelo ante la avalancha de acusaciones. No es cierto. Yo no he robado nada. Logró balbucear, su voz quebrada por el llanto y la angustia. Se lo juro, yo no he tocado nada. Las palabras se perdían en el torrente de lágrimas, en el nudo apretado en su garganta. En ese momento, como si el destino quisiera añadir más leña al fuego, uno de los sirvientes, obediente y aterrado, trajo las escasas pertenencias de Clarissa, un bolso de tela descolorida y una pequeña bolsa de plástico con sus pocos enseres personales. Las volcaron sobre una mesa de madera pulida, un contraste cruel entre la riqueza del mobiliario y la pobreza de los objetos. El contenido se desparramó. Un peine barato, un pequeño rollo de hilo y aguja, una libreta con anotaciones de trabajos y horarios, y un pañuelo de algodón gastado. Y entre todo aquello, mis amores, con un brillo siniestro, cayeron los aretes verdes como ojos de gato, rodando sobre la madera como dados de un juego macabro que solo tenía una perdedora, Clarissa. Un silencio sepulcral cayó sobre la terraza, un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Todos los ojos estaban fijos en los aretes, en Clarissa, en Ximena, que observaba la escena con una satisfacción cruel grabada en el rostro. Fue en ese instante, en medio de la acusación más vil, que la furia de Ximena, alimentada por la humillación y el deseo de venganza, superó cualquier vestigio de control. Con un movimiento rápido y brutal, levantó la mano y la abofeteó. El sonido seco y desgarrador de la bofetada resonó en el silencio, rompiendo la tensión, dejando en el aire el eco de la injusticia. Clarissa sintió el ardor quemarle la mejilla, un dolor físico que se sumaba al tormento del alma. Cayó de rodillas, con la cabeza gacha, sintiendo la humillación máxima, absoluta, la certeza de que su vida se había desmoronado en ese instante. Una pobre empleada doméstica, acusada de robo, abofeteada en público, con la pequeña Camila llorando a su lado, y con la imagen de su madre vendiendo uchepos en la plaza, un eco lejano de una vida de lucha que ahora parecía haber llegado a su fin más cruel. La pobre muchacha, mis amores, estaba al borde del abismo, sumida en la más absoluta miseria, en el dolor más profundo, pero aún no había llegado el final de esta pesadilla. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque justo cuando Clarissa sentía el ardor quemarle la mejilla, ese dolor físico que se sumaba al tormento del alma, después de la bofetada cruel de Ximena, mis amores, justo cuando se desplomaba de rodillas, con la cabeza gacha, sintiendo la humillación máxima, absoluta, la certeza amarga de que su vida se había desmoronado en ese instante, como un castillo de arena arrastrado por la marea cruel de la injusticia, una pobre empleada doméstica, acusada de robo, abofeteada en público, con la pequeña Camila llorando a su lado, y con la imagen fantasmal de su madre, vendiendo uchepos en la plaza, un eco lejano de una vida de lucha que ahora parecía haber llegado a su fin más cruel e ignominioso. La pobre muchacha, mis amores, estaba al borde del abismo, sumida en la más absoluta miseria, en el dolor más profundo, pero aún no había llegado el final de esta pesadilla, porque una pequeña vocecita, mis amores, un alma pura, había presenciado el horror detrás de las sombras, un testigo inocente de la maldad que se había gestado en la opulencia de esa villa. Y es que, mis amores, detrás de la pesada cortina de damasco color borgoña que adornaba el gran ventanal de la sala, esa misma cortina de terciopelo que absorbía el sonido y el lamento, la pequeña Camila estaba agazapada, con su diminuto cuerpo temblando como una hoja al viento, el calor del sol de Marbella filtrándose apenas a través de la tela. Gruesa, creándole una prisión cálida pero claustrofóbica. Sus ojitos grandes y asustados, que no habían derramado una lágrima por su propia madre en 2 años, no perdían detalle, y aunque el miedo le atenazaba el pecho, una punzada fría y aguda que le cortaba la respiración, no podía apartar la mirada de la escena desoladora que se desarrollaba ante ella.
La niña había visto, mis amores, con la claridad cristalina de la inocencia, cómo Ximena se arrancaba esos aretes de esmeraldas que brillaban con una luz casi diabólica, cómo los había deslizado con una astucia viperina en el bolsillo interior del bolso de Clarisa, justo cuando nuestra muchacha se había excusado un momento para ir a la cocina a buscar un trapo limpio, sin sospechar la emboscada que se tejía a sus espaldas. El aroma a naftalina de la vieja cortina se mezclaba con el hedor acre del miedo que le producía ver a esa mujer pelirroja con la cara descompuesta de maldad. Y a Clarisa, su adorada Clarisa, la que le contaba cuentos de hadas y le cantaba nanas en purépecha, tirada en el suelo, llorando en silencio. El corazón de la pequeña Camila latía desbocado, como un colibrí atrapado en su pequeña jaula torácica. Cada latido un golpe seco y doloroso que resonaba en sus oídos. Sentía en la punta de sus dedos la áspera textura del terciopelo, intentando aferrarse a algo que le diera seguridad, pero no encontraba más que el eco del pánico. Ximena, con la voz afilada como un puñal recién pulido, rompió el silencio cargado de angustia. ¿Qué esperan, inútiles? Llamen a la policía. Esta gata muerta de hambre debe pagar por su robo. No voy a permitir que una piojosa como esta se salga con la suya, robando mis joyas y creyendo que puede vivir como una igualada a costa de mis sacrificios. Su voz, mis amores, era puro veneno. Retumbaba en el mármol travertino con una resonancia cruel, y sus botas Gucci de cuero italiano, que olían a un lujo inalcanzable y a una arrogancia sin límites, golpeaban el suelo con una impaciencia que hacía temblar los cimientos de la casa, como tambores de guerra que anunciaban una ejecución. Nadie se movía, ningún empleado osaba contradecirla. Sus miradas, llenas de vergüenza y compasión por Clarisa, se desviaban hacia el frío mármol, hacia los mosaicos bizantinos que ahora parecían ojos que juzgaban su propia cobardía, cada cual con el miedo de perder su mísero sustento, de ser el siguiente en caer bajo las garras de esa mujer. Despiadada. El silencio pesado que siguió, mis amores, era más ensordecedor que cualquier grito, denso y opresivo como el aire antes de una tormenta de granizo. Clarisa, con el rostro hundido en sus manos agrietadas, sintiendo el hormigueo y el ardor del cloro que aún se aferraba a su piel, apretaba con fuerza la medallita de cobre de la Virgen de Guadalupe, ese amuleto sagrado que su abuela le había colgado al cuello con manos temblorosas y ojos llenos de amor cuando era apenas una niña, cuando partió de Su Michoacán querido, diciéndole que mientras la tuviera puesta, nunca, nunca estaría sola, que su fe sería su escudo. Las lágrimas, mis amores, no eran ya un murmullo silencioso, sino un torrente amargo que rodaba por sus mejillas, mezclándose con el sudor frío del terror, empapando el metal tibio de la medalla contra su piel. La humillación era tan profunda que le raspaba el alma. Le arrancaba la dignidad a jirones, dejándola desnuda ante la maldad ajena. El frío del mármol se le había clavado en las rodillas, un dolor que se sumaba al tormento emocional, recordándole la frialdad implacable de la vida, esa misma que le había arrebatado a sus sueños de ser maestra, a su padre, a la inocencia de su niñez. Y mientras sentía el dolor físico de las rodillas magulladas, el escozor del cloro en sus manos que aún llevaba adherido como un estigma de su labor, la mente de Clarisa, mis amores, se desdobló y la llevó lejos, muy lejos de esa villa de mármol y lavanda. La transportó a un pasado que dolía como una herida abierta, pero que también le recordaba su fuerza, su origen humilde pero digno. Recordó su Michoacán querido. Ese pueblo purépecha escondido entre la majestuosidad de lagos que reflejaban el cielo como espejos de agua, y volcanes que dormitaban, gigantes de piedra que guardaban secretos ancestrales. Oh, mis amores, cómo recordaba el olor a tierra mojada después de la lluvia, el aroma dulce y terroso de los árboles de aguacate que daban una sombra generosa pero que, ¡ay!, no daban la justicia que tanto anhelaba su gente. Recordó la voz suave de su abuela, el arrullo de las palabras en purépecha que le contaban historias de dioses y héroes, de leyendas tejidas con hilos de maíz y sueños. La imagen vívida de su madre, de esas manos fuertes y callosas, amasando la masa de elote tierno para preparar los uchepos, esos tamales dulces y esponjosos que vendía en la plaza, desde el amanecer hasta que la luna era una rebanada plateada en el cielo oscuro, solo para juntar unos centavos, un puñado de monedas que apenas alcanzaba para alimentar a sus hijos. Recordó el sabor inconfundible de esos uchepos, tiernos y dulces, un sabor que le recordaba el amor puro de su madre.
el sacrificio silencioso que hacía día tras día bajo el sol inclemente, con el miedo constante de no tener suficiente para todos. El recuerdo la llevó más allá, a sus 14 años, cuando la escuela, ese faro de esperanza donde soñaba con ser maestra como su querida profesora, se había extinguido de golpe, su uniforme almidonado guardado para siempre, sus libros cerrados. La necesidad, esa bestia implacable, la había empujado fuera de su hogar, de la calidez de su familia, hacia la capital, hacia una ciudad monstruosa que devoraba ilusiones. Recordó el viaje en autobús, mis amores, ese viaje interminable, el olor a diésel y a comida barata, el traqueteo constante que le adormecía el cuerpo pero no el alma, que latía con una mezcla agridulce de miedo y esperanza. La primera vez que pisó las calles de la gran capital, el ruido ensordecedor, el torbellino de gente, el frío que se le metía hasta los huesos a pesar del sol mañanero, un frío diferente al de su pueblo, un frío urbano que calaba hasta el alma, no el frío limpio de la montaña. Recordó la pequeña habitación en un barrio marginal, con el techo tan bajo que sentía el peso de la losa sobre ella, la humedad del mar que se filtraba por las rendijas, el olor a encierro y a soledad que se le impregnó en la piel. El hambre, mis amores, el hambre que no era solo física, sino también de cariño, de un abrazo, de una palabra de aliento. La panza le gruñía, un eco constante de su pobreza, un recordatorio de que cada tortilla de maíz simple, cada huevo revuelto era un lujo, una bendición. Sus manos, ya entonces, mis amores, estaban agrietadas, no de cloro, sino del jabón de barra y el agua fría con la que limpiaba pisos ajenos, con la espalda encorvada, los riñones doloridos, deseando por un momento poder estirar el cuerpo y sentir el sol de Michoacán en su rostro, pero solo encontraba el brillo artificial de los focos y la mirada. Distante de sus patrones, se juró a sí misma, con la medalla de su abuela apretada en un puño sudoroso, que resistiría, que por su familia, por sus sueños truncados, se mantendría firme, aunque la ciudad intentara masticarla y escupirla como a tantas otras. Y ahora, aquí estaba, de nuevo en el frío mármol, pero esta vez acusada, humillada, traicionada, y el frío de la injusticia era mucho más gélido que el de cualquier invierno capitalino. La medalla de la Virgen de Guadalupe, mis amores, ardía en sus manos, no por el sol, sino por la furia contenida, por la impotencia que la ahogaba. De repente, mis amores, en medio de la vorágine de dolor y recuerdos, un sonido, diferente a los tacones de Ximena o al murmullo de terror de los empleados, rompió la burbuja de la miseria de Clarisa. Un motor, potente y rugiente, se acercó por el camino de grava. El sonido de los neumáticos triturando las pequeñas piedras resonó en el aire, un presagio, mis amores, de que algo estaba a punto de cambiar. Un coche de lujo, con el brillo impecable de un diamante negro, se detuvo frente a la imponente entrada de la villa. El pesado sonido de una puerta de coche cerrándose con autoridad, un golpe seco y grave que hizo vibrar el aire, anunció una presencia que cortaba la respiración. Las enormes puertas de madera maciza, adornadas con herrajes de forja que parecían arabescos antiguos, se abrieron de par en par con un chirrido apenas perceptible, revelando una silueta familiar, imponente, que irrumpió en la escena como una tempestad silenciosa. Era don Fernando, mis amores, el patrón, el dueño de aquel imperio de acero y mármol, que regresaba a casa antes de lo esperado, como si el destino, mis amores, hubiera tejido sus hilos para que presenciara el clímax de esta tragedia. Sus pasos, firmes y resonantes, no tenían la prisa nerviosa de Ximena, sino la determinación calculada de un hombre que se sabe dueño de su mundo. Sus zapatos italianos, de cuero lustroso y caro, avanzaban por el mármol con una cadencia propia, un ritmo poderoso que contrastaba con los golpes histéricos de Ximena. Un halo de respeto y autoridad lo precedía. Un olor a maderas finas y a un perfume sofisticado se esparció por el ambiente, desplazando por un instante el dulzón perfume vulgari de jazmín de Ximena y el acre hedor del cloro. Su mirada, penetrante y aguda como la cuchilla de un bisturí, barrió la escena de caos. Vio a Ximena, parada a medio camino de las escaleras, con el rostro endurecido por la rabia y el triunfo macabro, sus ojos verdes brillando con una luz maliciosa. Vio a Clarisa, la pobre Clarisa, arrodillada en el suelo frío, un pequeño bulto de dolor y humillación, cubriendo su rostro con la medalla de la Virgen, sus hombros sacudiéndose con el peso de la injusticia.
Vio los aretes de esmeralda, esos mismos que él le había regalado a Ximena en un arrebato de su fugaz enamoramiento, tirados sobre el mármol como fichas de un juego macabro. Y vio, mis amores, a su pequeña Camila, asomando apenas su cabecita por detrás de la cortina borgoña, su rostro empapado en lágrimas silenciosas, con los ojos llenos de un miedo que a don Fernando se le clavó en el alma. El silencio que siguió a su entrada, mis amores, era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo, un silencio cargado de expectativas, de terror. Don Fernando, con una calma que helaba la sangre, con un rostro que no mostraba emoción alguna, pero que tensaba cada músculo de su mandíbula, no pronunció ni una sola palabra. Sus ojos, profundos y oscuros como la noche sin luna, se posaron por un instante en cada uno de los presentes, deteniéndose en el rostro impávido de Ximena, en la figura desvalida de Clarisa, y por último, en los ojos suplicantes de su pequeña hija. Y sin decir un solo sonido, mis amores, sin emitir un juicio, sin preguntar, sin una expresión que delatara el torbellino que se desataba en su interior, se dio la vuelta con una lentitud deliberada, y caminó con paso firme hacia su oficina privada, esa estancia imponente con puertas de madera oscura que ahora parecían una boca que se cerraba. Sobre un secreto. El pesado sonido de la puerta al cerrarse resonó con un eco definitivo, dejando a todos en un estado de suspensión, en un limbo de tensión insoportable, con Ximena frotándose las manos con un nerviosismo que aún intentaba ocultar con una sonrisa forzada, y a Clarisa sintiendo un hilo de esperanza, débil y casi imperceptible, aferrándose al cobre. De la medalla de su virgencita, esperando que ese silencio ominoso fuera la calma antes de la justicia, no la consumación de su desgracia. La pesadilla, mis amores, lejos de terminar, apenas comenzaba a desentrañarse. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque el destino, ese tejedor invisible de nuestras vidas, estaba a punto de desatar su justicia, no con la lentitud desesperante de un río que busca su cauce, sino con la furia repentina de un torrente de montaña, arrastrando consigo la podredumbre y la mentira que se había incrustado en los cimientos de esa villa. El aire, antes pesado con la amenaza inminente, de repente se sintió cargado con una electricidad que prometía revelación. La piel se erizó por la anticipación que flotaba entre el aroma del jazmín todavía mezclado con el hedor acre del cloro que Clarisa había usado para intentar borrar las manchas de una existencia ajena, un olor que ahora se pegaba a su garganta como una mano fría, impidiéndole respirar con plenitud mientras el silencio se estiraba, tétrico y espeso como la miel rancia de un panal olvidado, tras el cierre de la puerta de la oficina de don Fernando, esa madera oscura que parecía haber engullido toda esperanza, dejando un vacío helado en el pecho de Clarisa y una risa nerviosa y contenida en los labios de Ximena. Pero, ay, mis amores, el destino tiene sus propios hilos, sus propios tiempos, y justo cuando la respiración de Clarisa se convertía en un quejido interno, un murmuro apagado de plegarias a su virgencita, y Ximena empezaba a relamerse los labios con un placer apenas disimulado, creyendo que la victoria era suya, que el plan maquiavélico había sido ejecutado a la perfección sin la menor fisura. Sucedió lo impensable, lo que nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado en esa atmósfera cargada de falsedades y de injusticia. De repente, el sonido suave, casi imperceptible, de unos pasos descalzos, esos pequeños golpecitos que eran el susurro de la inocencia misma, rompió el tenso compás de los segundos que se arrastraban por el mármol travertino con sus vetas romanas, y una figurita diminuta, envuelta en un camisón de seda que se arrastraba por el suelo como una nube, apareció en el umbral del salón, justo en el linde donde los mosaicos bizantinos dibujaban figuras geométricas que ahora parecían danzar con la verdad. Era Camila, la pequeña Camila, la niña de 5 años que, desde la muerte trágica de su madre 2 años atrás, había sellado sus labios con un dolor tan profundo que le había arrebatado las palabras, sumiendo-le en un mutismo que a todos, especialmente a don Fernando, les partía el alma en 1000 pedazos. Sus ojitos, 2 lagunas claras que siempre reflejaban el cielo de Marbella, se posaron primero en Clarisa, en esa mujer con las manos enrojecidas que le contaba cuentos de venados que volaban en los bosques de Michoacán, y luego en Ximena, esa figura altiva cuyos tacones resonaban como tambores de guerra en su pequeña mente. Clarisa, al verla, sintió un escalofrío de temor mezclado con una punzada de ternura, temiendo que la niña presenciara su humillación final, o que Ximena,
en su furia desatada, le hiciera algún daño. La vio avanzar unos pasos con la mirada fija en ese bolso de lujo que Jimena había manipulado, y fue entonces, mis amores, en ese instante suspendido en el aire, que la pequeña Camila, esa dulce criatura que no había pronunciado una sola palabra desde hacía tanto tiempo, abrió la boca y con una vocecita temblorosa, casi un hilito de sonido que apenas rasgó el aire, pero clara, tan clara como la campana de iglesia de un pueblo lejano anunciando el milagro, dijo esas palabras que detuvieron el tiempo, que hicieron que el corazón de Clarisa diera un salto doloroso en su pecho y que la sonrisa petulante de Jimena se congelara en su rostro como una máscara de hielo. Don Fernando, alertado por los murmullos y el repentino cese de la tensión, había abierto la puerta de su oficina, y justo en el preciso momento en que su mirada de halcón se posaba en el grupo y su mente intentaba descifrar el aura de desasosiego que invadía su hogar, la pequeña Camila, con sus deditos meñiques apuntando con una certeza que atravesaba el alma, señaló a la villana, a la pelirroja de piel de alabastro que ahora parecía una estatua de sal. Su voz angelical, que había estado muda por 2 años, que resonaba ahora con la pureza de un nacimiento y la fuerza de una verdad irrefutable, resonó en el salón, haciendo que cada empleado allí presente, cada alma que había sido testigo silencioso de las humillaciones, contuviera la respiración. Ella lo puso ahí, dijo Cami, y la frase, como una flecha de fuego, se clavó en el corazón de la mentira que Ximena había tejido con hilos de crueldad. Yo la vi, miente. La palabra miente. Mis amores, una palabra tan sencilla y a la vez tan devastadora, salió de los labios de esa niña inocente como un veredicto divino, haciendo vibrar los cristales de la lámpara de araña y cayendo sobre la cabeza de Jimena como un rayo implacable. El alma de Clarisa se estremeció, sintió que sus rodillas, tan acostumbradas al frío del mármol y al ardor del cloro, flaqueaban, pero esta vez no por el peso de la desesperación, sino por el impacto de una esperanza que, por un momento, le pareció demasiado grande, demasiado brillante para ser real. Era un temblor que recorría sus piernas, un escalofrío que subía por su espalda hasta sus hombros encorvados, y las lágrimas que hasta hace un segundo se sentían como esferas de plomo atrapadas en sus conductos lagrimales. Ahora amenazaban con desbordarse, lágrimas de alivio, de una justicia tardía pero innegable. Ximena, mis amores, al escuchar esas palabras, la cara se le descompuso en un mosaico de incredulidad, furia y terror. La sangre se le escapó de las mejillas, dejándolas pálidas como la cera, como si un vampiro le hubiera succionado la vida en un instante. Sus ojos verdes, antes tan calculadores y fríos, se abrieron desmesuradamente y un temblor incontrolable recorrió su cuerpo. Ese cuerpo de modelo que se pavoneaba con botas Gucci de cuero italiano, que ahora parecía una marioneta a la que le habían cortado los hilos. Intentó hablar, abrir la boca para soltar alguna de sus acostumbradas calumnias, algún insulto que disipara la verdad, pero solo un balbuceo, un ronquido ininteligible, escapó de sus labios resecos. Clarisa, por su parte, se quedó totalmente paralizada. Sus manos agrietadas aún enfundadas en los guantes amarillos de goma, esa armadura de dignidad, se crisparon dentro del plástico y su mirada se encontró con los ojos claros de Camila, una mirada de gratitud que la pequeña, en su inocencia, no llegaría a comprender en toda su profundidad. El corazón de Clarisa latía con una fuerza desmedida contra su pecho, sintiendo un nudo en la garganta que no era de tristeza, sino de la más pura emoción. Un torbellino de pensamientos se desató en su mente, recordando el rostro de su abuela, sus palabras de aliento, el peso de la medalla de la Virgen de Guadalupe, que ahora se sentía tibia contra su piel, una afirmación de que, en efecto, no estaba sola. Los empleados que se habían congregado en el pasillo, con las cabezas gachas y el alma encogida por el miedo, levantaron la vista, y un murmullo de asombro y de alivio recorrió el grupo, como un suspiro colectivo que había sido contenido por demasiado tiempo. Sus ojos reflejaban una mezcla de horror por la bajeza de Jimena y de una secreta satisfacción por la vindicación de Clarisa, esa mujer a la que veían trabajar incansablemente, con una dedicación que ninguno de ellos podía igualar. Don Fernando, observador y justo, el millonario constructor de imperios de acero que nunca olvidó el olor a tierra mojada de su rancho natal, sintió como una oleada de furia, fría y devastadora, se apoderaba de él al escuchar las palabras de su hija, palabras que eran la confirmación de la maldad que había intuido,
que había estado rumiando en su interior. La voz de Camila, esa voz que había estado silente por una eternidad, resonaba en su mente, clara como la campana, y su corazón, que había estado oprimido por la pena de su hija, ahora se henchía de una rabia justificada. Su mirada de acero, antes inquisitiva, se posó ahora con una dureza implacable sobre Ximena, y el silencio en el salón se hizo tan pesado, tan denso, que casi podía olerse el miedo que emanaba de la pelirroja. Ximena, pronunció don Fernando, y su voz, mis amores, no era un simple sonido, era un trueno sordo que hacía vibrar el mármol, una sentencia ineludible que retumbó en cada rincón de la villa. Sal de mi casa, ahora mismo. No quiero verte nunca más aquí, ni en mi vida, ni siquiera en el maldito recuerdo de un mal sueño. Preferiste destruir la dignidad de una mujer humilde. Una mujer que trabaja honestamente con el sudor de su frente, con las manos agrietadas por el esfuerzo y el frío, en lugar de reconocer tu propia miseria, tu propia pequeñez moral. Creíste que con tus joyas de 500.000 euros podías pisotear el alma de alguien que apenas tiene para comer, que subsiste con la dignidad de quien gana 3.000 pesos al mes. Pensaste que la riqueza, que los lujos efímeros, podían comprar el silencio y la complicidad de todos, incluso de mi propia hija. Pero te equivocaste de manera atroz. Mi hija, que aprendió a callar por dolor, ha encontrado su voz para desenmascarar tu infamia. El valor de la honestidad, Ximena, es algo que tú, con todo tu dinero y tus caprichos, jamás podrás comprender. Para ti, una persona como Clarisa es una piojosa, una gata muerta de hambre, una marginal que puedes usar y tirar, pero para mí, ella vale más, mucho más, que todas tus esmeraldas colombianas, que todos tus bolsos italianos y tus estúpidas botas Gucci. Su corazón, su esfuerzo, su decencia, pesan más en la balanza de la vida que toda tu fortuna amasada a base de crueldad y mentiras. Márchate, ahora, antes de que pierda la poca compostura que me queda. Las palabras de don Fernando cayeron sobre Ximena como ácido corrosivo, quemando no solo su piel de alabastro, sino su alma vacía. Su intento de réplica, un hilito de protesta ahogada, fue cortado de tajo por la furia contenida en la mirada de don Fernando. Ya no hubo gritos ni pataletas, solo una humillación silenciosa y lacerante. Los empleados no se atrevían ni a respirar fuerte. Pero sus ojos, que antes habían evitado el contacto visual con Clarisa para no ser cómplices de su sufrimiento, ahora la miraban con un respeto renovado, una admiración silenciosa por la entereza que había demostrado. Ximena, con los hombros encorvados, la cabeza gacha y el rostro descompuesto, no tuvo más remedio que obedecer. Dio un paso hacia atrás. Sus botas Gucci de cuero italiano, esas que habían resonado como tambores de guerra con cada paso arrogante, ahora sonaban huecas, vacías, como el eco de una derrota. Ya no había poder en ese sonido, solo el patético arrastrar de unos pasos que se alejaban, que se empequeñecían con cada segundo, perdiendo su estruendo original, convirtiéndose en un lamento, una sombra que se desvanecía. No hubo maletas, no hubo despedidas, no hubo siquiera un pequeño paquete de lujo que la acompañara en su salida. Solo el mármol frío de la villa bajo sus pies y la puerta principal, que se abrió de par en par, revelando el sol cegador de Marbella, ese mismo sol que antes se burlaba de la sombra de Clarisa, ahora iluminaba la vergüenza de Ximena. Salió de la villa como una ladrona desenmascarada, con la espalda curvada, el cuerpo tembloroso, la sombra de su propia maldad persiguiéndola por los jardines de lavanda, bajo la pérgola de glicinas, hasta perderse en el camino de grava, dejando atrás no solo sus objetos de valor, sino también la última pizca de su dignidad. La brisa marina, cargada con el perfume de jazmín y el recuerdo del cloro, pareció barrer con ella, llevándose consigo la toxicidad que había envenenado el ambiente de esa casa. La justicia, mis amores, a veces tarda en llegar, pero cuando lo hace, su eco resuena con una fuerza que desintegra las máscaras y revela la verdadera esencia de cada alma, dejando al descubierto la piojosidad del espíritu, aunque esté cubierta de oro. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia. Porque la Ximena, esa gata igualada con alma de piedra, había salido de la villa, con cada paso resonando no ya como los tambores de guerra que antes marcaban su presencia dominante, sino como el eco hueco de un tambor roto, arrastrándose por el camino de grava, cada piedrecilla filosa sintiéndose como un puñal en los arcos de sus pies,
calzados con sus botas Gucci de cuero italiano que ahora parecían pesados grilletes de la vergüenza, no de la opulencia. El taconeo altivo que antes vibraba en el mármol, anunciando su llegada como una reina, ahora era un raspado humillante, un arrastrar doloroso que resonaba solo en la miseria de su propio ser. Su piel de alabastro, antes inmaculada y fría como una escultura griega, se había vuelto un mapa de manchas rojizas, la bilis de la rabia subiéndole por la garganta y pintándole el cuello y el escote, como si las toxinas de su corazón envidioso hubieran encontrado una salida en la superficie de su cuerpo. El perfume Bulgari al jazmín, que hasta hacía unos momentos se aferraba a ella como un aura de sofisticación, ahora se mezclaba con el sudor frío del pánico y la humillación, transformándose en un aroma agrio y nauseabundo que le recordaba su propia pestilencia moral, su esencia de basura. Sus dedos, que antes acariciaban esmeraldas y oro, ahora se crispaban en puños vacíos, apretando el aire inútilmente, el temple de sus uñas recién manicuradas sintiéndose, como si se fueran a partir con la tensión nerviosa que le recorría los brazos hasta los hombros tensos. Temblor incontrolável lhe agitava as pernas, haciéndola tambalear-se a ponto de cair de bruças sobre as mesmas pedras que Clarissa, la muerta de hambre que tanto despreciaba, había limpiado con sudor y sangre de rodillas. El monólogo interno de Ximena era un torbellino de veneno y negación, una letanía de injurias que quería gritar pero que se ahogaba en su garganta reseca. ¿Cómo se atreve esa piojosa marginal? Como una desgraciada sin nada. Una criada con las manos agrietadas y las rodillas llenas de callos va a desmantelar mi vida. Es una basura, una igualada. Yo, Ximena, la mujer que don Fernando eligió para llevar a su lado, la que pisaba alfombras persas y bebía champán francés, humillada por una chiquilla sin voz y una gata que apenas sabe leer. Mis aretes, mis esmeraldas, valían más que la casa de esa miserable, más que todo su miserable pueblo purépecha. ¡Qué insolencia! ¡Qué descaro! Me las pagarán todos. Ese viejo imbécil se dará cuenta del error que cometió. Esta marginal no es digna de limpiar sus zapatos, y mucho menos de que sus hijos la abracen. Mis planes, tan meticulosamente armados, ese tirón en mis lóbulos que me recordaba el precio de mi victoria, ¿cómo pudo desmoronarse por la tartamudez de una niña? El desprecio por Clarissa, por su medalla barata de cobre, por sus guantes amarillos de goma que la hacían parecer una caricatura de la limpieza, se transformaba ahora en un odio hirviente, un fuego corrosivo que le consumía las entrañas, quemándola viva desde adentro, mientras el sol de Marbella, que antes la adoraba, ahora parecía burlarse de su caída, pintando su figura de rojo intenso, como si la marca de su infamia estuviera grabada a fuego sobre su piel. Ella sentía el aire salado del mar, el aroma de jazmín que Clarissa utilizaba para el jardín, y cada bocanada le sabía a derrota, a la bilis amarga del fracaso, al polvo de su propio orgullo deshecho. No había maletas, no había un último saludo. Solo el eco fantasma de la voz de Camila, una campana que repicaba su condena, y el silencio de todos los que la rodeaban. Un silencio que pesaba como una lápida sobre su sepulcro de mentiras. Mientras Ximena se arrastraba hacia el olvido, don Fernando se apresuró hacia Clarissa, quien aún permanecía de rodillas sobre el mármol travertino romano, sus manos, una dentro del guante amarillo de goma y la otra apretando la medalla de cobre de la Virgen de Guadalupe, temblaban incontrolablemente, el frío de la piedra filtrándose por la tela, delgada de su uniforme hasta sus rótulas adoloridas y enrojecidas, una quemazón que se sentía igual que el ácido de las palabras de Ximena. Él, con su traje sastre de lino color crema, recién traído de Milán, y sus zapatos mocasines italianos que valían más que 10 de los salarios anuales de Clarissa, se inclinó sin dudarlo, sin importarle la mancha de polvo que se formó en la rodilla de su pantalón al arrodillarse junto a ella. Sus ojos, antes llenos de una seriedad de negocios, ahora brillaban con una humedad sincera, su mirada cálida y protectora, muy diferente a la frialdad con la que había observado a Ximena. Extendió su mano. Una mano fuerte y bien cuidada, con los nudillos lisos y las uñas pulcras, pero que no dudó en tomar la mano de Clarissa, dura por el trabajo, un poco pegajosa por los restos del cloro, la textura del látex de los guantes amarillos de goma, sintiéndose rugosa contra la suavidad de su piel. Clarissa sintió un escalofrío al contacto, una mezcla de sorpresa y gratitud que le subió por la espalda hasta los cabellos erizados de su nuca,
y por primera vez en años permitió que sus lágrimas fluyeran libremente, calientes y saladas, lavando el escozor de la humillación, el sudor frío del miedo que la había paralizado. Clarissa, mi Clarissa, la voz de Dom Fernando era grave, profunda, llena de un arrepentimiento genuino que hacía vibrar el aire. Por favor, perdóname. Perdóname por haber permitido que una basura como esa Igualada pusiera un pie en mi casa, por haber permitido que una mujer tan vil te insultara, te humillara, te tratara como una desgraciada sin valor. Nunca debí dudar de tu nobleza, de la pureza de tu alma, de la honestidad que irradia de cada poro de tu ser. Esa medalla de la Virgen de Guadalupe que llevas al cuello, mi querida Clarissa, vale más, muchísimo más, que todas las esmeraldas colombianas, que todos los diamantes de África, que cualquier joya que esa mujer de piel de alabastro, pero alma de cieno, alguna vez tocó. No solo te triplicaré el salario, Clarissa, no solo me aseguraré de que tengas las mejores condiciones de vida, sino que por favor a partir de hoy, te considero parte de mi familia, mi Clarissa. Esta casa, mi hogar, es también tu hogar, porque tú eres la verdadera luz, la verdadera dignidad que la ilumina. Clarissa, con la garganta apretada por el nudo de la emoción, apenas pudo asentir, sus sollozos rompiendo el silencio que había pesado por minutos. Sus manos, antes temblorosas por el miedo, ahora vibraban con el alivio, con una esperanza cálida que le inundaba el pecho. Una sensación dulce y reconfortante como el sabor de los uchepos de elote tierno que su madre vendía en la plaza de Michoacán, un sabor a hogar, a raíces, a justicia que por fin llegaba. Fue en ese preciso instante que la pequeña Camila, con sus ojos color del cielo lavados por las lágrimas y la risa, se soltó de la mano de don Fernando y corrió hacia Clarissa, sus pequeños pies golpeando el mármol con el suave sonido de un corazón puro, no con la fuerza de los tacones de Ximena. La niña, con su cabecita de angelito, se arrojó a los brazos de Clarissa, rodeando su cintura con fuerza, el contacto de su pequeño cuerpo tierno, fragante a jabón de niños, siendo un bálsamo para el alma herida de Clarissa. La criada se arrodilló de nuevo, esta vez no por obligación ni por dolor, sino por amor, abrazando a la pequeña Camila con una ternura inmensa, sus lágrimas mezclándose con las de la niña, el suave cabello de Cami rozando su mejilla, un consuelo que ninguna riqueza podría comprar. Este acto, este abrazo inocente y puro, era la verdadera corona que Clarissa siempre había merecido. La niña, acurrucada en su abrazo, suspiró de alivio, una risa suave y cristalina subiendo por su pequeña garganta, llenando la villa de un sonido que se había extrañado por demasiado tiempo, una melodía que era el contrapunto perfecto al arrastrar humillante de las botas de Ximena. En ese momento, mis amores, como si la misma villa hubiera estado conteniendo el aliento, los demás empleados, que habían sido testigos silenciosos de la infamia de Ximena y del sufrimiento de Clarissa, comenzaron a aplaudir. Primero fue un murmullo de manos tímidas, luego se convirtió en un crescendo de aplausos firmes y sinceros, un sonido que resonaba en los arcos moriscos y los techos altos, llenando cada rincón de la casa, con la aprobación colectiva, con la celebración de la justicia. Era un sonido dulce y esperanzador, como el suave susurro del viento entre los árboles de aguacate de Michoacán, pero esta vez trayendo justicia, no solo sombra. Los cocineros, las jardineras, los otros limpiadores, todos ellos con sus uniformes sencillos y sus manos de trabajo, sonreían con lágrimas en los ojos, entendiendo el peso de ese momento, la reivindicación de la dignidad humilde frente a la crueldad desmedida. Clarissa sintió el calor de esos aplausos. No como un espectáculo, sino como un abrazo colectivo, una confirmación de que no estaba sola, que su abuela lo había sabido siempre. Ya más tarde, en la quietud de su pequeña habitación en el sótano, donde la humedad del mar solía recordarle su marginalidad, Clarissa se acercó a su pequeño y agrietado espejo. Se miró con el rostro aún un poco hinchado por el llanto, pero con los ojos ya no caídos, sino erguidos, brillando con una luz renovada, una chispa que le recordaba la esperanza de ser maestra, un sueño que había guardado bajo llave en lo más profundo de su corazón desde que su profesora de primaria le había mostrado el mundo de las letras. Sus manos, con los callos y las líneas del trabajo duro, ya no le parecían un estigma, sino un mapa de su resistencia, de su historia. Cogió la medalla de cobre de la Virgen de Guadalupe, esa medallita de cobre que su abuela le había colgado al cuello con la promesa de que nunca estaría sola, y la ajustó suavemente. Bajo la tenue luz de la lámpara,
El cobre no brillaba con la fría ostentación de las esmeraldas de Jimena, sino con un calor tenue, con la luz interna de la fe, la esperanza y la bondad. Ahora, esa medalla parecía una corona humilde pero resplandeciente, y Clarisa, en ese reflejo, no vio a una piojosa, ni a una muerta de hambre, ni a una gata igualada, sino a una mujer digna, fuerte, con un corazón de oro puro que valía más que todas las villas de mármol y todos los perfumes de jazmín del mundo entero. Los guantes amarillos de goma, que reposaban doblados cuidadosamente sobre una estantería, ya no eran solo herramientas de trabajo, sino símbolos de la labor honesta, de la limpieza de cuerpo y alma que había prevalecido sobre la suciedad del espíritu. El frío del mármol, que antes la conectaba con la lápida de su padre, ahora le recordaba la solidez de la verdad, la firmeza de la justicia que había encontrado en su camino. Porque recuerden, mis amores, ven lo que les digo. La justicia divina a veces tarda en llegar, pero cuando lo hace, mis cielos, desciende con la fuerza de un huracán que barre con la inmundicia y eleva la verdad más pura, dejando a los malvados sin nada, ni siquiera la sombra de su propia arrogancia. La Jimena, mis amores, la que se creía la dueña del mundo con sus botas de 30.000 lor pesos y sus aretes de esmeralda de 280.000 pesos, terminó arrastrándose por el polvo, despojada de su falso brillo, con el eco de sus propios insultos como su única compañía. Y Clarisa, la humilde, la que limpiaba de rodillas con guantes amarillos de goma, la que ganaba 3.000 pesos al mes, la que guardaba en secreto el sueño de ser maestra como su profesora de primaria, la que venía de un pueblo purépecha entre lagos y volcanes donde los árboles de aguacate daban sombra pero no justicia. Esa Clarisa se alzó, no con joyas ni con vestidos de seda, sino con la dignidad intacta, el corazón más rico que cualquier fortuna y una medalla de cobre que se convirtió en el faro de su verdad. El dolor físico de sus rodillas en el mármol frío, el ardor del cloro en sus manos agrietadas, todo ese sufrimiento fue un crisol donde su espíritu se forjó en acero puro, impenetrable a las palabras venenosas, inquebrantable ante la injusticia. Las sensaciones físicas que la oprimían, el olor a cloro, el frío penetrante de la piedra, el temblor de sus manos ante los insultos, todo se transformó en la prueba irrefutable de su valía. La vida, mis amores, es una balanza implacable. No importa cuánto se esfuercen los malvados por engañar al destino, por pisotear a los inocentes, por cubrir sus almas piojosas con oro y diamantes. Al final, la verdad, esa pequeña semillita que Camila sembró con su vocecita de ángel, siempre germina, rompiendo el asfalto de las mentiras y floreciendo en el jardín de la justicia. La dignidad de los humildes, mis amores, vale más que todos los mármoles travertinos romanos, con mosaicos bizantinos, más que todos los jardines de lavanda y las pérgolas de glicinas, vale más que el perfume más caro y las botas de cuero italiano. Porque los lujos pueden ser robados, quemados, olvidados, pero la dignidad, la honestidad, la bondad de un corazón puro, esas, mis amores, brillan para siempre, como la medalla de la Virgen de Guadalupe en el cuello de Clarisa, un tesoro incalculable que ninguna gata, ninguna basura, ninguna desgraciada podrá jamás manchar. Su pueblo de Michoacán, donde los uchepos de elote tierno le recordaban el sabor de su infancia, ahora recibía el eco de su triunfo, una victoria silenciosa pero rotunda, demostrando que la pobreza material no tiene por qué ser pobreza de espíritu, que los humildes pueden tener la grandeza de un volcán y la profundidad de un lago, y que la sombra de los aguacates al final sí trajo justicia. Porque recuerden, mis amores, en este teatro de la vida, los villanos caen y los corazones puros, aunque pisen tierra o mármol frío, siempre encuentran su propio amanecer, un amanecer glorioso que incluso el olor a cloro no puede opacar, sino que purifica.